Antes de la pausa estábamos hablando cómo este miedo al abandono está y todos los sentimientos que tienen que ver con sentimientos de miedo, coraje, culpa, vergüenza, están en la raíz, están como responsables de muchas adicciones. Y bueno, la adicción a una persona, la adicción al amor, la adicción a una pareja, pues es también, Arturo, sigue las mismas leyes de las adicciones, progresiva y mortal. Sí, y fíjate que como toda adicción se origina en estas necesidades profundas y como dices bien, es progresiva y potencialmente mortal. O sea, no es necesariamente mortal, sí es progresiva y también, como dices bien, es potencialmente mortal porque puede generar tal cantidad de conflictos que lleve precisamente a lo que decíamos hace un momento, que está ya demostrado científicamente, que puede llevar la falta de afecto y cariño a los niños, es decir, a la muerte. Sí, y a lo mejor no una muerte física, pero sí puede ser una muerte emocional, muerte de la alegría, muerte del entusiasmo, muerte de los proyectos, muerte de un tiempo para gozarlo. Todo eso va muriendo y hay personas pues que desgraciadamente parecen muertos en vida. Fíjate que yo creo que es equivalente a otro tipo de adicción. ¿Por qué un adicto buscaría cualquier adicción, la que queramos identificar? Hay personas que son adictas al trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para sentirse más o menos bien, necesitan estar trabajando. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando dejan de trabajar se sienten mal, se sienten ansiosos, nerviosos, tensos, a disgusto, nerviosos, etcétera. No saben qué hacer. No saben qué hacer, se sienten mal. Entonces, para aliviar lo mal que se sienten cuando no trabajan, trabajan. Por eso el trabajo se les convierte en adicción. Entonces, en ese malestar, una persona que es adicta al trabajo, por supuesto que si tiene oportunidad de trabajar 20 horas al día y descansar 4, lo va a hacer. La película que pasamos en el curso de la curación del niño interior lo muestra claramente. Entonces, eso quiere decir que la persona puede aliviarse mucho tiempo, 20 horas, y puede sufrir 4. Pero vamos a suponer que quien es dependiente es la esposa del marido que es adicto al trabajo, en donde tiene medio tiene 4 horas al marido y lo necesita. Diríamos que se alivia o medio se alivia esas 4 horas, pero sufre 20. Entonces, simplemente está esperando a que regrese para aliviarse de la necesidad un poquito. Entonces, hay personas que por eso dicen, le perdono el mal que me hace por lo mucho que me gusta. Aquí sería, le perdono el mal que me hace por lo mucho que lo necesito. Por lo mucho que me alivio. Por lo mucho que me alivio, aunque sea un ratito. Entonces, puede ser que la persona disfrute la compañía o el afecto de su pareja, sea hombre o mujer, durante un ratito y que el resto lo sufra de un gran malestar. Pero ese malestar lo va a soportar sufriendo con la expectativa de aliviarse un poquito en cuanto tenga el afecto, el cariño, la compañía de su pareja. Entonces, por eso vemos que este tipo de relaciones tiende a ser progresiva y potencialmente destructiva, porque mientras el círculo no se rompe, la persona va a necesitar más y más y más y más, y probablemente reciba menos. Entonces, va a llegar un punto en el que se produzcan en la relación unos conflictos terribles. Eso explica por qué muchas personas, después de mucho tiempo de vivir juntos, de estar casados, etcétera, llegan a un punto de ruptura, porque llega a ser imposible mantener este tipo de situaciones. Y normalmente el origen de estas necesidades no resueltas, pues lo encontramos en las necesidades que no fueron atendidas de niños. Los niños pequeños, sobre todo, pues tienen necesidades, muchas necesidades, que no pueden resolver por sí mismos. Mientras más pequeños son, pues prácticamente no hay ninguna necesidad que puedan atender por sí mismos. Podrán masticar, succionar, deglutir, digerir, etcétera, pero no son capaces de acercarse a un alimento adecuado para ellos. Serán capaces de respirar, de dormir, pero no son capaces de buscarse un lecho adecuado.
Y las necesidades psicológicos, emocionales, sociales, pues ahí están también. Necesitan el cuidado, el apapacho, la ternura, el afecto, la orientación, la protección, la compañía. Todas estas son necesidades de un niño pequeño. Cuando son atendidas adecuadamente, no queda hambre y no queda necesidad. El bebé no se siente en peligro, el niño pequeño está tranquilo. Y entonces esa tranquilidad le da la seguridad, la confianza para seguir creciendo y poco a poco irse independizando de los adultos, hasta llegar a hacerlo totalmente ya que sea adulto él mismo. Pero si estas necesidades de las que hemos hablado, de estar acompañado, de ser acariciado, de ser tratado con afecto y con ternura, de ser cuidado, de ser alimentado adecuadamente y demás, no son atendidas, se quedan, ahora sí, diríamos generalizándolo, con hambre de compañía, con hambre de afecto, con hambre de ternura, con hambre de cuidado, de protección. No solamente es el hambre físico, vamos a suponer que incluso también tuvieran hambre y no fueran alimentados bien, pues van a tener un problema muy serio porque van a tener miedo a la muerte, miedo a desaparecer, porque el no comer sí los acercaría a la muerte. Y fíjate, Arturo, aquí y para todos ustedes, queridísimos radioescuchas, aquí hay un punto que es verdaderamente una tragedia. ¿Por qué? Porque muchas veces esos daños fueron marcados, sellados, grabados en el ser humano cuando todavía la razón no estaba desarrollada. Pero como nuestro cuerpo es nuestra casa y las paredes de nuestro cuerpo son los músculos, entonces dicen que las paredes oyen y graban todo lo que oyeron. Sí. Entonces la musculatura, el cuerpecito desde un bebé antes de nacer y recién nacido, y los primeros 2-3 años, graban como en una grabación fidelísima todos los mensajes que se reciben de palabra, de hecho, de omisión. Y todas las experiencias vividas frente a ese mensaje. Sí, exactamente. Entonces, fíjate la tragedia. Cuando en el presente se quiere rescatar, no hay o sea, es difícil. Es muy difícil. Uh-huh. Imagínate un niño, un bebé que no es querido por su mamá o por su papá desde el seno materno. Porque fue concebido en una situación no querida por los papás, no elegida, en donde los papás consideran la existencia del bebito desde el primer día de su nacimiento como un estorbo, como un problema para ellos, como una interferencia, como un virus. Y entonces el papá y la mamá pueden empezar a rechazarlo como el cuerpo rechaza un cuerpo extraño. Y el bebé va a grabar eso. Es decir, en cada célula de su ser va a ir quedando grabada en memoria las experiencias vividas de rechazo, de desamor, de deseo que se muriera, de que se desapareciera. ¿Cuántas personas que se embarazan sin quererlo desean el aborto? Aunque no lo provoquen, desean que su bebé en forma espontánea se muera. Ese deseo, hay que recordar que todos los sentimientos de la mamá se traducen en cambios en la química sanguínea y esa sangre llega a todo el cuerpecito del bebé. Entonces, estos vacíos pues van a generar adicciones, dependencias en la vida adulta.